que hayan accedido a esta reunión, que no es una presentación del libro, eso lo hicimos en la Feria del Libro, que tuve la oportunidad de participar en la presentación de ese libro, y terminando la presentación, en donde hablábamos de la querencia y la significancia, le comentaba yo a Manuel que si estaría dispuesto que comentáramos este libro en una de las sesiones del CIM. Y él, como es un chico muy amable, accedió, y agradezco mucho, Manuel, que hayas accedido a esta presentación. También María Antonieta Jiménez, que bueno, doble esfuerzo por venir desde Michoacán, ¿sí? A una persona que es de casa, que es la doctora Carmen Sánchez. Tanto Manuel como Antonieta son coordinadores de este libro. Entonces ellos tienen una experiencia, una visión muy especial sobre lo que es la divulgación significativa y además la experiencia de armar este libro, de coordinarlo. Está Carmen Sánchez porque ella tiene mucha experiencia en todo lo que es divulgación de la ciencia, entonces es la otra parte, son visiones complementarias. Y de una manera muy especial, y agradezco especialmente a Daniel Sanabria aquí, porque él es museógrafo. Él es museógrafo, ha puesto varias exposiciones, es más, ahí tienen parte de su semblanza curricular. Entonces es una persona que tiene mucha experiencia y que se enfrenta a la problemática de armar una exposición, ponerla y cómo llegar realmente a esa divulgación significativa, si es que se llega o no se llega. Entonces, muchas gracias por estar aquí, y como les digo, esta no es una presentación del libro, se les mandó como lectura previa el primer capítulo del libro, que es toda la introducción que hace Manuel Gándara, que se me hace que son reflexiones que se llevaron muchos años y entonces compilaste muy bien, y eso fue lo que se envió como lectura previa. Ya la segunda parte del libro son artículos, son estudios de caso que se relacionan con la divulgación. Entonces, pues a todos ustedes muchas gracias, y sin más, quisiéramos ya entrar en materia, porque es un tema que a todos ustedes les va a interesar. No se esperen a que nosotros terminemos, sino por favor intervengan en el momento que consideren preciso, también allá en el Museo Legislativo y también en Guanajuato. Bueno, pues sin más, hasta ahorita le comenté yo a Manuel Gándara que para dar pie de entrada a esta plática, que hiciera el favor de explicarnos su modelo de conservación integral, porque es lo que da, a partir de ese modelo de conservación integral se desprende todo. Entonces, Manuel, te van a poner la lámina ahí, y si estás de acuerdo, explicar y ver ese punto de partida para que los de aquí y los que están a distancia te entiendan, por favor. Allá hay otro micrófono, si quieres pararte no hay ningún problema. No, estoy bien. ¿Sí me oyen bien? ¿No quieres voltearte o pararte? Bueno, podría tal Susana, vez. tú también. No, está bien, aquí estoy bien, no sé si le arruino el tiro nada más a nuestro amigo. Bueno, este modelo surgió de una preocupación con la conservación, particularmente del patrimonio arqueológico, y lo que hemos hecho, sobre todo el Instituto Nacional de Antropología e Historia, que cumplimos 80 años este año, para protegerlo. Entonces, desde siempre hemos hecho muy buena investigación, ahí tenemos 10. Fuimos pioneros a través de la escuela con la que ahora colaboro, que es la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía, en la parte de la conservación material de este patrimonio. Fue la primera escuela en Latinoamérica en formar restauradores, pero a veces íbamos retrasados en el sentido de que se hacían investigaciones, se excavaban pirámides
y pues ahí se quedan, ¿no? Hasta que se deshagan solitas sin intervención. Entonces nos dimos cuenta que teníamos que tener, además de la propia investigación, que era de alta calidad, una preocupación por la conservación material. Luego, sobre todo desde el punto de vista de nuestro sindicato, o nuestros sindicatos en el INAH, que son muy activos, nos dimos cuenta que había que proteger este patrimonio también con herramientas legales. Como ustedes saben, hay una ley de protección de zonas y monumentos históricos, artísticos, que desde el 72 lo que hace es considerar el patrimonio como un bien de beneficio social. Esta ley pasó con mucha dificultad porque había coleccionistas en México, entre ellos destacados artistas e intelectuales, y gente que se dedicaba a vender este patrimonio, entonces tuvo mucha oposición y desde siempre ha tenido oposición por aquellos que quisieran que el patrimonio fuera una mercancía, que no solo los objetos se puedan vender, sino que las zonas arqueológicas tal vez se pudieran convertir en parques de diversiones. Ha habido de veras intentos serios de hacerlo, y entonces nos dimos cuenta que había que hacer una defensa legal, y por eso es que nos van a ver reticentes a moverle esta ley del 72 si no tenemos algo mejor. Pero pensando en estas tres cosas que hacemos bien, decía yo, ¿por qué tenemos todavía fracasos? ¿Por qué se destruye, según la Coordinadora Nacional de Arqueología en 2006, el Ahorita Pescador, por qué se destruye un sitio arqueológico cada 2 semanas? No se nos van a acabar rápido, porque según mis cálculos tenemos más de 1.200.000, pero el problema es que están siendo afectados sitios emblemáticos, únicos, como Teotihuacán, que se calcula que 75% de Teotihuacán que no está cercado, pues tal vez en 5 años ya no se va a poder estudiar, y donde hace unos años, cuando salimos los arqueólogos a defender que se iba a hacer un Walmart, ¿no? Pues salió del otro lado la comunidad con letreros diciendo queremos Walmart, pirámides ya tenemos. Entonces a mí eso me preocupa muchísimo, porque no importa qué tan buena sea nuestra investigación, no importa qué tan bueno sea nuestra restauración y conservación, no importa qué tan buena sea nuestra ley, si la población no asume ese patrimonio como suyo, vamos a perder. Entonces me parecía a mí que faltaban 2 elementos en este modelo de conservación integral del patrimonio. Uno que trataré, aunque está al final, lo voy a tratar antes, que es el de planeación estratégica y administración, porque estos son bienes culturales, para nosotros no son recursos culturales, son bienes culturales, pero estos bienes culturales tienen que ser administrados para bien de la propia sociedad. Y alguien tiene que decir, por ejemplo, a qué le entramos. Yo me acuerdo que me eché la enemistad de mi director de tesis de maestría, el queridísimo Roberto García Moll, cuando alguna vez le dije, ¿qué estamos haciendo en Yaxchilán? Que es un sitio que solo pueden visitar quienes pueden pagar un avión o se avientan a meterse por canoa, ¿no? O sea, es un sitio al que no le está pasando nada, con un presupuesto mayor al que se ocupaba en ese momento para proteger los patrimonios de Sinaloa, Sonora y Chihuahua, ¿no? Entonces alguien tiene que tomar este tipo de decisiones. Eso le llamamos planeación estratégica. En España se le llama el otro pedazo gestión. En México no tenemos escuelas de gestión de empresas, se llaman de administración de empresas. Entonces le llamo a este componente, ahorita regresa a la lámina, el componente de planeación estratégica de administración, en donde andamos bastante desprotegidos. Para que tengan una idea, si podemos regresar a la lámina previa, ¿ya no? Sí, por favor, todavía estábamos por ahí. Esta primera a la izquierda, esa. Entonces, ya vieron dónde estamos. Estamos en planeación estratégica y administración. Ahora voy a ir a la cuarta. Dije ahí, quizá ahí está el secreto. No hemos logrado hacer que la ciudadanía entienda que este patrimonio es suyo y que se comprometa con su conservación. Y esto le llamo yo la apropiación social de los valores patrimoniales. ¿Cómo va a ocurrir esto? Pues según yo, a través de 2 vías. A través de lo que llamo yo apropiación social de los valores patrimoniales o socialización del conocimiento, los arqueólogos podemos hacer llegar a la sociedad el conocimiento que hemos derivado del estudio del patrimonio, que nos puede servir para una serie de tareas, desde la educación básica para formar ciudadanos que entiendan qué es México, aunque ahora cada vez los niños llevan menos materias relativas a la historia de México, tanto en primaria como secundaria, y eso ocurre típicamente en la educación patrimonial. Hay otros usos de este conocimiento para generar más conocimiento a través de la difusión, que sería la comunicación académica, ya saben, libros, revistas, reuniones académicas. Esa sería una ruta a través de la cual la gente se apropia de lo que los arqueólogos hacemos. Pero no estamos, yo creo que más mal es en lo que llamo en la educación patrimonial no formal, la que ocurre en los sitios arqueológicos y en los sitios patrimoniales, incluyendo las zonas arqueológicas, porque si no tenemos el enfoque correcto de comunicación, lo que encontramos es que la gente se aburre
o no entiende bien los valores patrimoniales. Ya que el libro estaba prácticamente por salir, estuvimos haciendo unos estudios en sitios Patrimonio Mundial de la Humanidad, Paquimé, El Tajín, Uxmal, Palenque y Xochicalco, y me llamó mucho la atención el comentario de una visitante en El Tajín, una señora guapísima que llegó con unos tacones de este porte, y yo predije, estaba yo en la entrada del sitio, dije, esa mujer no va a aguantar ni 20 minutos. No, se echó 40 y regresó feliz, me vio el gafete y dijo, oiga, usted es de Lina. Sí, quería felicitarlos porque este sitio es maravilloso, está bien conservado, está limpio, la pirámide, los nichos, los ríos de los pajaritos, el paisaje, la selva, dice, es el sitio maya más bonito que yo haya conocido. Eso que ni siquiera se dio cuenta que no estaba en un sitio maya, el sitio maya más cercano está a cientos de kilómetros de ahí. O sea, algo estamos haciendo mal con la manera en que comunicamos el patrimonio. La manera de resolverlo, según yo, es una estrategia de comunicación que yo llamo divulgación significativa, que está basada en una tradición que se originó en Estados Unidos y de la que comentarán seguramente mis compañeros, que se llama interpretación patrimonial, se llama originalmente interpretación ambiental, pero en muchos de estos parques nacionales de Estados Unidos, que es donde surgió, también hay patrimonio histórico y arqueológico, entonces de ahí lo tomamos los demás. Y hoy se le llama interpretación patrimonial, con autores como un señor Tilden, que nos dio los principios básicos en la década de los 50, y luego en los 90 y recientemente el doctor Sam Ham, que sentó las bases de la estrategia. Lo que nosotros hicimos es una adaptación y por eso le llamamos interpretación temática a la mexicana, ¿no? Que sería la mexicana, que si me permiten, yo regresaría en otro momento a la discusión, que es la que habían puesto, pero por lo pronto creo que esta explicación del modelo puede, ¿tú crees? Sí, Luisa, sí, claro, servirnos. es a lo que quería yo llegar. Ahorita no vas a utilizar tu… La otra todavía no, al ratito, Ok, sí. perfecto. Divulgación significativa. Desde hace muchos años, la enseñanza tiene que ser significativa. Todo tiene que ser significativo porque si no, no llega al receptor. Lo que a mí me queda la duda es si con esta divulgación significativa estamos repitiendo otros modelos y solo dándole un nombre distinto. No lo sé, puede ser. Por un lado, estamos hablando de sitios arqueológicos. Por otro lado, tenemos que enfrentarnos a qué pasa cuando ese patrimonio ya se musealiza y está dentro de un museo ya bajo otra narrativa, otro discurso, otra forma de cuidarse. Y por otro lado, en cuanto a temas científicos, me interesa también ver qué opinión tiene este lado de divulgación de la ciencia en cuanto a estos conceptos de divulgación significativa. ¿Qué tanto consideran que sí, que sí se ajusta, que no? Si es lo mismo de otra manera o se puede cambiar otra palabra, en fin, no sé, ¿quién quiere opinar al principio? Gracias. Bueno, muchas gracias. En primer lugar, quiero decirles que un comercial que cuando me dieron el libro en una calurosa noche de verano, donde uno lo que menos ganas tiene es de ponerse a leer un libro sesudo. La verdad es que es un libro divertidísimo incluso, se lee como agua, está salpicado de unas anécdotas súper interesantes. Hay unos capítulos realmente conmovedores como los de Patricia Ledesma cuando cuenta de Izcatiopan y los restos de Cuauhtémoc. Mis compañeras de trabajo ya no me soportan porque todos los días les platico de alguna anécdota del libro. La verdad es que se lo recomiendo. Es un libro del que se pueden sacar muchas cosas, incluso para otros ámbitos, y además que nos permite enterarnos de otras problemáticas relacionadas con la comunicación, como en este caso de la arqueología. Lo que yo quisiera decir ante la pregunta que hace Luisa es que la lectura del libro, lejos de hacernos pensar que somos muy diferentes en nuestras preocupaciones en cuanto a la divulgación, sí las tenemos, quisiera recalcarlas en un momento más, pero creo que más que todo tenemos coincidencias en cuanto a lo que nos preocupa como divulgadores, ya sea del patrimonio, como dice Manuel, para hacerlo nuestro y entonces poderlo cuidar, o a la divulgación de la ciencia o del resto de las ciencias. Robándome las palabras de Manuel, tenemos de entrada un punto de partida
coincidente, en el que él dice que la idea de la divulgación de la arqueología, que también la aplicaría a la ciencia, y estas son palabras de Manuel, es alejarnos del discurso ahuyentador y parsimonioso. Todo mundo aquí, los divulgadores de la ciencia y los no, saben a qué me estoy refiriendo con ese discurso, tipo clase de escuela del siglo pasado. Manuel nos propone buscar que en nuestros ejercicios de divulgación hagamos una narrativa. Eso es un concepto que para nosotros es vital, sobre todo en la divulgación de la ciencia, contar una historia. Y ahora que estamos renovando Universum y que se están haciendo nuevos museos, hemos llegado a la conclusión que si no contamos una historia, es muy difícil que el visitante entre en contacto con nosotros y nos pueda seguir. Y bueno, el punto clave que mencionan tanto Manuel como María Antonieta es considerar al público. Y por ello en el libro aparecen una serie de estudios de público muy interesantes del que podemos sacar muchas conclusiones. Me gustaría también hacer una reflexión en dos aspectos que en particular el libro nos pone a reflexionar, que aunque como digo se refiere a la arqueología, nos dicen los autores en su presentación que el propósito de sus acciones es generar estrategias para emocionar al público en relación al patrimonio, y yo lo llevaría hacia el ámbito de la divulgación de la ciencia, para emocionar al público sobre la ciencia y mostrándonos, como decía yo, la importancia de tender a la diversidad de usuarios. En los primeros esbozos del modelo que nos hizo Manuel, vamos viendo cómo un personaje clave, más bien los personajes clave en este proceso de comunicación, que es la divulgación, está el usuario. En la medida que lo vayamos conociendo y comprendiendo mejor, tendremos más acercamiento y tendremos una interpretación, para el caso de la arqueología, y una comunicación de la ciencia mucho más ad hoc, mucho más personal, mucho más centrada en las necesidades del que nos lee o nos escucha. Como Luisa quiso levantar polémica, diciendo que si había algún cambio, proponíamos otra terminología. En la misma presentación, los autores, tanto María Antonieta como Manuel, nos hablan de que después de que ya habían publicado, creo que cuando ya estaban en imprenta, se encuentran con el modelo contextual de John Falk, aquí muy usado. Y claro, cuando uno termina de escribir un libro, pues siempre va uno a ir encontrando cosas nuevas y tampoco puede tener chances de hacer tantos postscriptos como tú le llamas, ¿no? Pero creo que una parte que valdría la pena considerar y platicar es el asunto al que llega finalmente después de plantear su modelo John Falk, que es el del aprendizaje informal. El aprendizaje informal es nuestro punto de contacto y algunos autores lo manejan como una sinonimia con la comunicación de la ciencia, porque finalmente es un acto al que el usuario se acerca voluntariamente según sus necesidades, sus conocimientos, sus motivaciones, etcétera. Y eso nos hace acercarnos a este público, acción tan necesaria como para tener contacto. Y volviendo a la polémica de Luisa, pues yo sugeriría que el título del libro, que ya no se puede cambiar, y a nadie nos gusta que nos critiquen los nombres de nuestros hijos, aunque se llamen muy raro como ahora, yo sugeriría el nombre de divulgación significativa de la arqueología, por las diferencias que yo encuentro con la divulgación de la ciencia. Bueno, lo primero es que quisiera mencionar que encuentro dos fuertes semejanzas y dos fuertes diferencias de manera global, porque el libro tiene muchos detalles, muchas anécdotas, muchos puntos. No quiero decir que discutir, sino que gozar. La verdad está muy bien escrito, toda la labor que hicieron ustedes de compilación me parece excelente, y quisiera hablar de dos grandes coincidencias que tenemos entre la divulgación de la arqueología y la divulgación de las ciencias.
Y esta primera coincidencia, es esa preocupación por el discurso. Manuel nos menciona que basándose mucho en los trabajos de Tilden y de Sam Ham, es como llegó a su propuesta de la interpretación temática. Temática que no de temas, como él lo explica en el libro, pero no me voy a ir por ese camino y no lo voy a hacer igual de bien que Manuel. Pero a mí me emocionó mucho encontrarme con esto en el libro, porque cuando yo entré a trabajar a Universum con la doctora Elaine Reynoso, que no está, me asignó a 15 becarios de la sala de reproducción humana, que ya no existe. Digo la sala, no la reproducción humana. Y me dijo, pues mira, tú tienes que capacitar a estos muchachos para que hablen con el público, extiendan las preguntas, los haga que se interesen. Y pues yo me apaniqué. Entonces cayó en mis manos un artículo de Sam Ham, maravilloso, donde habla de la psicología cognitiva y cómo se puede aplicar a la interpretación. Yo traté de conseguir, de hecho él menciona Sam Ham, un libro, una revista que se llama Journal of Interpretation, que nunca conseguí en ese entonces. No había forma de conseguir la bibliografía como ahora. A todo mundo que iba a Estados Unidos o Canadá le pedía el journal y yo creo que me tiraban de a Lucas, pero bueno, me decían que no lo conseguían. Pero es maravilloso ese artículo, de veras, tiene un compendio de lo que es la interpretación nunca visto. Yo de ahí me aprendí una máxima que aplico todo el tiempo, que es cuando hagas un discurso de divulgación, di lo que vas a decir, dilo y di lo que dijiste. Y no falla, pruébenlo. Claro, no lo estoy aplicando ahorita, pero espero aplicarlo a lo largo de la plática. Bueno, el caso es que en esta coincidencia que les decía tenemos con la divulgación de la arqueología, que es la preocupación por el discurso, me encantó una frase que usan en el primer capítulo, Manuel, que me parece de antología. Dice, cuando todavía, para hacer una buena interpretación o una divulgación de la arqueología, me encanta que dices, hay que centrarse en lo que la gente cree que sabe, pero no sabe. Lo que sí sabe, pero no se ha dado cuenta que lo sabe. Y de plano, también centrarse en lo que no sabe. Eso me parece que es una máxima muy importante. Bueno, la otra semejanza es la preocupación por la recepción de este discurso. Y esto es un tema, pues, que nos morimos en la raya en la investigación. ¿Qué se lleva a la gente? ¿Qué pasa en su mente? Desde lo afectivo, lo cognitivo, lo procedimental. Y allí empiezo a mencionar algunos de los capítulos, en particular el de Leticia Pérez. Es excelente, hace un súper recuento de toda la interpretación y los estudios de público en México. Es un recuento histórico súper vasto, súper aportativo, y ella utiliza, de acuerdo con John Falk, nuestro personaje del que hablaba, del autor del modelo contextual y del término aprendizaje informal, ella menciona que debe existir alguna metodología para saber qué está pasando en la mente del visitante. Yo he tenido suerte de trabajar con Leti y en algunos experimentos hemos utilizado algunas metodologías, y ella utilizó una metodología que desarrolla una alumna de John Falk que se llama, el método, no la alumna, se llama, ¿cómo se llama? PMM, mapeo de significado personal. Lo aplica en el campo y obtiene excelentes resultados. Y ve cómo con esta metodología que viene en su capítulo, permite entender no solamente cuál es el discurso del visitante previo a la visita, sino qué pasa en su cabeza después de que pasa por la experiencia. Y también les quería hablar de dos grandes diferencias, pero ya
tomé mucho tiempo el micrófono y se ve también. muy mal eso. Bien. Sí, muy bien, Carmen, gracias. Estamos sobre un tema muy especial, la narrativa, la importancia de la narrativa y sobre todo también, como en una obra de teatro, buscar el drama, ¿sí? Y a partir de esa narrativa sacar todas las emociones y a partir de esas emociones buscar la empatía y buscar los significados, los sentidos de los mensajes. ¿Tú cómo lo ves desde el punto de vista museógrafo? ¿Hasta dónde llega esa preocupación? Daniel. Gracias. Bueno, primero, pues buenas tardes a todos. Gracias por la invitación y por compartir con el maestro y con estas magníficas ponentes. Bueno, este libro está maravilloso. Otra vez el anuncio. Tiene unas cosas de verdad, son joyas casi literarias. Les voy a leer una porque esta me atrapó en ese momento. Es rapidísima, nada más las voy a leer. Dice, por ejemplo, una pareja inició su recorrido y se detuvo en la primera banca en la que pudo cómodamente abrazarse. El varón desplegar sus habilidades de seducción. Algunos besos más tarde, la pareja optó por salir del sitio, quizá hacia algún escenario más cómodo para sus propósitos, sin revisar una sola cédula u observar un solo edificio. Efectivamente, entre un título complejo y una serie de estudios muy académicos, para encontrar esto ahí es maravilloso, ¿no? Entonces, bueno, como bien dijeron, hay muchos de estos ejemplos por aquí regados. Es más bien como pues un poco de humor negro porque realmente es triste, ¿no? O sea, es un poco triste ver que la gente, bueno, pues prefiere, ¿no?, otro tipo de cosas a la parte de la cultural. Pero bueno, yo un poco lo que vengo a platicarles es que sí detecto obviamente diferencias entre una formación muy institucional, como la que tienen aquí mis compañeros, incluyendo la doctora Rico, porque yo represento un poco la parte no sé cómo llamarlo de una forma que no se oiga tan agresiva, la parte privada o las empresas privadas que se dedican un poco al diseño museográfico. ¿Por qué? Porque tenemos una visión, pues sí, efectivamente, de una empresa que busca, obviamente, aparte de la difusión de la cultura y la divulgación, pues también busca, obviamente, entender cuestiones de marketing y otro tipo de temas alrededor. Margen Rojo es una de las empresas que tiene mucho tiempo en México. También empezó en el 95, más o menos, en el 91 comenzaron parte de sus investigaciones con una serie de documentos que estuvieron ellos investigando al mando de la directora de la empresa y también directora maestra también de la UNAM, de la Facultad de Artes y Diseño hoy, antes ENAP, donde yo soy egresado. Y bueno, ellos hicieron un estudio que se llamaba Discurso Museográfico Contemporáneo. Y bueno, se basaron sobre todo en museografía española. No sé si llamarlo, hay algún tipo de vínculo fuerte en ese sentido, porque bueno, no dejamos de ser un poco herencia de esta visión europea occidental. Obviamente, claro que se sabe que la parte a la mexicana es rica en todos lados, y eso es de las cosas que también nosotros hemos tratado de estar manejando desde hace 20 años que yo llevo ahí y que me incorporé a la empresa Margen Rojo. Una de las cosas que más tuvo repercusión hace justo 20 años, yo todavía no estaba en Margen, yo entré un año después, fue Expo Lisboa. Fue una exposición, una feria internacional que se llevó en Lisboa en el 98, y que bueno, Margen Rojo ganó después de una licitación entre varias empresas privadas, con asesoría obviamente del INA y de otros institutos. Pero bueno, fue muy interesante porque efectivamente lo que resultó ahí, no se puede decir que fuera un museo, fue una cosa un poco distinta, porque tiene mucho que ver con la teatralidad. Ahí lo que sucedió es que el tema original o el tema principal o el anclaje principal fue, bueno, era el mundo, eran los mares, y ahí localizamos cosas como las ballenas y otros elementos que eran muy museográficos. Es decir, estamos hablando de ya un proceso de significación. Tengo que hacer una pequeña pausa porque analizando después de leer este libro me di cuenta que hay muchas cosas que nos vinculan entre distintas carreras, y esta es, nosotros provenientes desde un ámbito artístico, digamos saliendo de artes y diseño,
Lo que buscamos normalmente en el arte es generar emociones. Eso es lo que nosotros buscamos, hablamos de diseño, de grabado, de pintura, de escultura. Lo que necesitamos es generar emociones. Eso es lo que hacen los artistas, o eso es lo que intentan. Pero este perfil específico de los museógrafos salidos de una escuela de arte, como es mi caso, es muy peculiar porque coincidimos con personajes como el maestro, perdón si le digo maestro, pero es que en mi gremio a los maestros se les llama por la capacidad que tenemos para aprender de ellos. Entonces, sé que es doctor, pero le digo a decir maestro, y discúlpeme por esa parte. Pero coincidimos porque queremos que la gente se lleve algo en la obra que presentamos, algo, lo que sea, es decir, miedo, quizá amor, o tratar de rememorar algunas cuestiones significativas. Eso es lo que buscamos con el arte. Pero cuando lo aplicamos a los diseños de espacio o a las experiencias transitables o museables, como ahora podemos aterrizarlo, pues suceden cosas muy interesantes. Eso fue lo que sucedió en Expo Lisboa hace más de 20 años, 25 casi. Se hicieron performance, se utilizaron diseños sonoros, se utilizó diseño incluso de olor. Se tuvieron que comprar en Francia, recuerdo que me comentaban, una especie de dispositivos que en esa época eran muy caros y que cada cierto tiempo lanzaban al aire esencias, ¿no? Y aromas. En este caso estábamos hablando del mar de Cortés, del Golfo de México. Entonces, se hizo un pequeño estudio de análisis profundo y bueno, se mandaron a hacer estos olores especiales, con todo obviamente en razón de un gran performance. No puedo decir que fuera un museo porque había pocas piezas, había alrededor de unas 5 o 6 piezas arqueológicas importantes, sobre todo con el tema marino, pero se formó un experimento muy, muy interesante, era muy, muy perceptual, muy, digamos que, si se puede utilizar la palabra inmersivo, que ahora está un poco, bueno, ya está medio pasado de moda, pero todavía está vigente. Y bueno, fue muy interesante. Ahí creo que yo me enamoré del concepto y de la forma en la que se puede explicar la historia, la ciencia, el arte, desde el punto de las emociones. Obviamente está la parte académica, y ahí nosotros decimos, bueno, es donde siempre nos topamos desde el punto de vista de los museógrafos. Bueno, no somos científicos, ¿no? No somos tampoco probablemente historiadores profundos. Algunos tenemos el gusto por la historia, pero no lo somos. Entonces, lo que hacemos es ser traductores, y así lo veo un poco yo. Tenemos que ser traductores, y lo pone perfectamente bien el maestro aquí en el libro, y es que evidentemente siempre tenemos que estar bajando un poco, soy un poco mal y nos sentimos hasta mal de que suceda, pero tenemos que bajar el nivel de lectura y el nivel ¿cómo llamarla?, de complejidad técnica. Tenemos que siempre que estarla traduciendo. Nosotros tenemos que entenderla primero, ¿no?, como museógrafos. Por eso siempre estamos en contacto con los curadores, científicos, historiadores. Nos tienen que explicar casi con manzanitas. Imagínense hablar de los quarks, ¿no? Hablarle a un niño de primaria sobre los quarks, pues, si ni yo lo entiendo, ¿no?, que tengo una licenciatura. Bueno, a ver, necesitamos entender qué son los quarks y cómo podemos traducirlo casi literalmente en manzanitas para que el público lo pueda entender. Por eso siempre nos reímos cuando decimos, o alguien dice, es que hacemos museos para todo tipo de públicos, ¿no? Entonces ahí casi siempre internamente quiero soltar la carcajada, nunca lo hago porque evidentemente es muy difícil tener un museo hecho para todo el público, o sea, es prácticamente imposible. Podemos intentar, obviamente, tener promedios de públicos, ¿no?, pero es prácticamente imposible tener esto. Y bueno, también nos ubicamos casi siempre como contadores de historias, que un poco ya lo mencionaron. Aparte de ser traductores, siempre decimos hay que contar una historia, porque de otra forma no lo podemos llevar. La parte de la narrativa aparentemente está ahí en el cerebro prehistórico, muy, muy fuerte en el humano, y bueno, siempre tratamos de entenderlo. Hay una anécdota muy interesante, rápidamente lo voy a comentar. Hicimos hace como unos 6 años el Museo del Jade en Costa Rica. Maravilloso, el tema increíble. Hicimos, en la temática y el guión curatorial nos marcaba que para las culturas de esa región, la noche y el día eran de los elementos principales o los tópicos más importantes para estas culturas. Casi no hay sitios arqueológicos, son muy pocos, porque era una cultura que básicamente hacía cosas perecederas, ¿no? Tenía construcciones perecederas. No hay mucho, pero sí hay lítica, sí hay mucho jade, curiosamente, eran expertos en la talla del jade. Entonces, bueno,
Entonces nosotros decidimos, junto con los curadores, en un guión museográfico que tiene que ver con el genius loci, como bien lo menciona el maestro, y es emplear y localizar el punto focal o más importante de qué es lo que hay que decir, ¿no? de estos sitios. Y encontramos que, bueno, la noche y el día era algo que había que resaltar. Una sala completa está dedicada al día y una sala completamente a la noche. Obviamente, con todo su parte teatral envolviendo, ¿no? La noche, evidentemente, en tonos fríos, oscuros. Había un techo que proyectaba las estrellas. En el piso había un río luminoso, porque el río y el agua pues, era obviamente muy importante, tanto en el día como en la noche. Es el eje conductor, era el eje conductor. Pero estuvo muy interesante porque cuando lo abrimos, los niños entraron. Y había un niño cerca de un año, un niño muy pequeñito de un año, prácticamente no hablaba, era muy, muy chiquito. Y entonces entró a la sala de la noche y se quedó parado, pasmado, vio el piso, vio un río, obviamente estaba impreso, era un río impreso, obviamente a lo largo de toda la sala en vidrio, eran bastantes metros cuadrados. Entonces el niño empezó a correr por el río y empezó a decir, Winnie Pooh, Winnie Pooh, Winnie Pooh. Y entonces todos así, o sea, no entendíamos, hasta que su abuelito, que por cierto era uno de los directores de esa institución, nos dijo, es que él es muy fan y es de Winnie Pooh y recuerda haber visto una película, un cuento donde Winnie Pooh se pierde en la noche junto a un río. Entonces el señor, él tenía claro eso, pero el niño, en ese momento el niño tuvo una epifanía ahí muy curiosa, infantil, ¿no? Y bueno, yo les aseguro que ese niño no se va a olvidar fácilmente de eso que vio ahí. Entonces, eso para nosotros, pues, obviamente, y los que quizás estén involucrados en el montaje de museos, que es otro tema, pues las noches son muy largas, ¿no? Es más, ni siquiera sale uno de los museos durante días y días. Y bueno, siempre yo, inevitablemente, cuando hago un museo, digo, ya no lo vuelvo a hacer, casi como las crudas. Siempre digo, no, ya no lo vuelvo a hacer. Pero cuando ve uno justo a estos chiquitos, estas personas, estos niños que dicen, wow, ¿no? Y ves sus caras de sorpresa y dices, bueno, creo que sí lo voy a volver a hacer, ¿no? Inevitablemente. Entonces, bueno, creo que definitivamente está muy bien plasmado en el libro, que obviamente es súper recomendado para todos. Está muy bien plasmado, coincidimos en muchos temas, aunque tenemos nombres distintos para llamarle a los términos, creo que sí coincidimos plenamente en lo que el maestro plantea aquí, y es efectivamente darle significado y emotividad, emoción, una forma más humana al conocimiento y a la difusión de las ideas, ¿no? Gracias, Daniel. Tú tocaste una diferencia muy grande. En el momento en que estamos hablando de un museo y un discurso museográfico o en una sala inmersiva, que dices, bueno, un museo no es para toda gente, ¿sí? Se piensa de alguna manera, hay públicos meta, lo que está dirigido. ¿Qué pasa con una zona arqueológica? Una zona arqueológica, que en sí es el tema, ¿no? Está abierto a todos, ¿no? Ni siquiera te entra tanto el juego, los determinados públicos, porque esos públicos ya lo tienes que fijar en el video, en la cédula y demás, porque la zona arqueológica ahí está. Pero a mí la pregunta que me surge, por ejemplo, en un museo del Palacio Legislativo, ¿sí? En donde el tema es muy definido, muy acotado, o en el Museo de Guanajuato, de la Alhóndiga, en donde obviamente el tema de la independencia, que es un tema que tú detectaste mucho en tu investigación, ya también está muy definido. ¿Qué se hace en esos casos? ¿Qué se sugiere? ¿Qué idea tendrías para un museo con tipo de Palacio Legislativo o el de la Alhóndiga de Granaditas? Y eso es una invitación para ustedes también, por favor. Muchísimas gracias por la invitación. Yo estoy emocionadísima de conversar con divulgadores fuera del ámbito convencional. De repente ya nos hacemos como... conversamos sobre ideas que ya de manera más reiterativa. Entonces, muchas gracias. Y bueno, este tema de cómo abordar diferentes tipos de museo,
o de atender a diferentes tipos de públicos, creo que va muy de la mano, porque finalmente son una multiplicidad de experiencias las que se generan en cada proyecto. Pero aquí un antecedente a la respuesta a una posibilidad de respuesta que tengo, tiene que ver con el propio antecedente que nos llevó a involucrarnos en la interpretación del patrimonio. Y es que, bueno, el doctor Manuel Gándara había escrito años atrás, muchos años atrás de este libro, otro libro en donde hacía una seria reflexión acerca de qué pasaba con la conservación del patrimonio arqueológico en México. Y él como académico, como teórico, antropólogo, entonces sí había o un sentimiento que nosotros percatamos como estudiantes de él en su momento, en donde estaba esta combinación entre la preocupación porque se estaba perdiendo el patrimonio arqueológico día con día y porque lo que se comunicaba sobre la arqueología pues tenía como que había una ruptura con una propia concepción antropológica de la arqueología. Entonces, sí tenía que ver con este discurso que se planteaba y evidentemente cuando llegó a sus manos el texto del Dr. Ham, que una de las anécdotas que él presenta aquí y que yo replico de vez en vez, como ahorita lo voy a hacer, y es que él estaba, son mis palabras, pero tú tienes la versión auténtica, ¿no? Pero él estaba en una conversación teórica sobre interpretación, y en su mente estaba en una conversación teórica sobre interpretación, y la realidad es que la interpretación de la que se estaba hablando era de esta, ¿no? Entonces él reaccionó teóricamente, antropológicamente, y las otras personas se quedaron como de a seis. Y alguien amablemente pasó un texto de Ham por debajo de su puerta y dijo, ups, creo que estaban hablando de otra interpretación, ¿no? Entonces a partir de ahí no era hermenéutica. Pero la circunstancia aquí, más allá de la anécdota, es que sí había es que en el proceso de aquellos años 90 hasta el presente ha habido una construcción con él y con el equipo de alumnos que lo hemos seguido y que somos quienes realmente estamos participando en este libro, acerca de qué decir de los objetos arqueológicos y que ese era el gran reto, porque pues evidentemente todos los aquí presentes divulgadores saben que estamos más allá de la idea de dibujar el tamaño, la forma, el peso, el color, la cantidad de trabajo invertido, etcétera, ¿no? Sino que queremos pues comunicar algo como más humano y de ahí se han derivado cantidad de reflexiones de bibliografía y que han llevado a lo que el doctor Gándara ha denominado pues ya de diferentes maneras. El enfoque antropológico, interpretación a la mexicana, interpretación temática a la mexicana, interpretación temática a la mexicana con enfoque antropológico, entonces con diferentes variables, pero que a lo que nos lleva esa una reflexión en donde entra una posible respuesta a esta pregunta originaria, ¿no? ¿Cómo hacemos para divulgar, por ejemplo, lo que hay en un acervo, en un palacio legislativo? ¿Cómo hacemos para divulgar aquello que hay en un museo histórico, en un museo como el Patrimonio Industrial que trabaja nuestro compañero Sinue, o tantísimas cosas? Entonces, una de las posibles respuestas es humanizarlo. Principio, humanizarlo y en segunda hablar del componente humano de esas cosas, sea cualquiera que sea. Y en segunda, compararlo con el sistema de valores humanos que tiene la persona que está viendo ese objeto. Entonces, creo que esas son dos posibilidades en donde no va a importar el objeto que nosotros, o el conjunto de objetos que nosotros vayamos a presentar, todos fueron hechos o fueron utilizados o fueron modificados en contextos, cuando menos lo que nosotros trabajamos, que es patrimonio cultural, en contextos humanos. Entonces, eso nos va a alejar automáticamente de la perspectiva de peso, color, tamaño, forma, y nos va a decir, ¿y esto por qué está aquí? ¿Quién lo usó? ¿Por qué lo usó? Y así cambia absolutamente todo. Pero eso se lo debemos originalmente a nuestro maestro. Gracias. Bueno, justamente retomando lo que acaba de decir María Antonieta, que me da muy bien el pie para hablar de las diferencias entre los dos tipos de divulgaciones. Bueno,
porque aquí ya vemos divulgadores de la ciencia y divulgadores de la arqueología, es que obviamente el objetivo final es el mismo, hacer que el público se apropie de alguna manera de los conocimientos. Las diferencias empiezan cuando hablamos de los contenidos que se van a divulgar, que provienen de las propias disciplinas, de los enfoques que éstas tienen, de los procedimientos que usan y de los fenómenos que estudian. Y sobre todo me voy a centrar en un asunto que es básico para la diferencia entre las dos, llamémosle disciplinas, que es el lenguaje. Las ciencias duras, y allí citas a Vygotsky. Vygotsky es terminante. Si tú quieres hablar de ciencia, tienes que usar abstracciones, un lenguaje complejo, un lenguaje poco accesible y tienes que matematizar. Y este autor nos dice que si no llegas al conocimiento científico. Entonces aquí empieza una diferencia porque, como dices, María Antonieta, tú lo humanizas, lo traduces, pero en el caso de la ciencia, no lo puedes modificar, lo puedes recrear, pero no lo puedes interpretar. A lo mejor no todos están de acuerdo conmigo, pero salvo la ciencia de frontera que está en discusión, el conocimiento científico es una explicación que hay, verificable, replicable, con capacidad de predicción, etcétera, pero no es interpretable. Entonces ahí tenemos un cambio en las acepciones de las dos divulgaciones. Voy a ponerles un ejemplo para aclarar. Para hacer la divulgación de la ciencia necesito hacer explicaciones muy largas. Quizá aquí baste con humanizarlo, hacerlo más cercano al interlocutor. Si yo digo que el electrón tiene spin y carga, pues para explicar qué es eso, me puedo estar aquí una tarde. Bueno, yo no, porque no sé nada de eso, pero mi jefa que es física sí, o cualquier otro físico. O sea, el lenguaje que yo necesito para traducir eso, para hacerlo accesible, Daniel mismo ponía un ejemplo, es complejo, es largo, y para sacar derivados de ese conocimiento tengo que hacer uso de muchos conocimientos anteriores. No es así para el caso de la arqueología, por lo menos por los ejemplos que ustedes nos plantean, yo así lo veo. En cambio, si yo digo el jarrón X fue usado por el rey Y hasta que no llegue otro erudito y diga, no, perdón, esto ni es jarrón ni lo usó el rey bueno, se cambia, pero en ciencia no va a llegar a alguien y decir el electrón no tiene spin ni carga, por lo menos ya como está ahorita el conocimiento. No sé si hago notar la primera diferencia. La otra es que yo veo que la arqueología más bien explica, mientras que la ciencia recrea, porque no, el lenguaje es muy complejo el que usa la ciencia como para explicar. Entonces tiene que estar buscando cómo darle la vuelta a todos los conocimientos, y esto se nota mucho, sobre todo cuando se escriben cédulas. Ahí es cuando nos morimos de horror los divulgadores de la ciencia, porque en un espacio muy, muy pequeño tienes que explicar qué es eso de que el electrón tiene spin y carga, ¿no? Más todo esto que trabajan los divulgadores de que carga tiene una connotación para el público no especializado, diferente para un físico. Y aquí a los que lean el libro al respecto les recomiendo, en particular me parece que 2 capítulos, ustedes me corregirán, el de Alejandra Mosco y el de Sugawara. Ambas se preocupan por cómo escribir las mejores cédulas posibles. Sin embargo, ellas se van a la parte humanística, a hacer la cédula cercana al usuario, cuando la preocupación en la divulgación de la ciencia es buscar la comprensión de otra manera. Sobre una cosa, digamos, que salvo, insisto, la ciencia que está en discusión, porque
tampoco le queremos dejar al público la idea de que los preceptos científicos son finales, concluyentes, pero pues mientras no haya otro experimento u otro estudio, así estamos y así explicamos la naturaleza y no la interpretamos. Entonces allí es por eso que yo insisto en que se llamara divulgación de la arqueología. Gracias. Yo recuerdo cuando empezamos con estos temas, se hablaba mucho de interpretación, pero para el turismo, ¿sí? Y de ahí salieron los grandes parques temáticos y eso, y entonces estaba en función del turista. Y después que los museos de arte tomaron la interpretación como uno de sus objetivos sustantivos, o sea, en un museo de arte el público va a interpretar, ¿sí? Entonces, el hecho de que ahora la interpretación, con otra connotación, pero entre a estos campos, a estos otros campos de conocimiento, considero que es sumamente importante. A ver, Daniel, por favor. Bueno, rápidamente, gracias. Es muy interesante lo que cuentan. Efectivamente, nosotros como museógrafos y como traductores siempre tenemos que estar en esa estrella floja con los investigadores, sobre todo con los de ciencia, efectivamente, ¿no? Siempre son así tardes larguísimas de estar checando por qué tal concepto puede ser o no puede ser así involucrado o abordado. Pero creo que tiene mucho que ver con el objetivo general de un museo. Quizá yo luego, y voy a hablar desde el punto de vista solo de un museo o de una exposición, y es que no tratamos necesariamente de hacer grandes tratados científicos, ¿no? Es decir, creo que nosotros personalmente lo que buscamos es hacer detonantes. Es decir, no queremos que un chico quizá de secundaria o preparatoria que salga de un museo con un tratado impresionante y demás. No va a suceder. Pero si algo lo puede detonar, algún tema en específico lo puede atraer al mundo de la arqueología o del arte o de la ciencia, eso ya es algo que nosotros damos como casi una palomita. Es decir, ya él probablemente por pie propio va a buscar, ¿no?, autores, va a buscar otras cosas, pero mientras que nosotros, los museos, podamos generar detonantes para la población, sobre todo para los chicos, para los niños, creo que ya es un punto muy importante. Obviamente, pues sí, claro, de repente quedan descubiertos y descobijados muchos temas en cuanto a la parte de las ciencias. Y por otro lado, también les iba a comentar, otra parte de mi quehacer, no nada más la parte museográfica, es la recreación histórica. La recreación histórica, y lo tocan también en el libro, y es salida de estos grandes parques nacionales o parques de alguna forma temáticos, como por ejemplo lugares donde sucedieron batallas históricas, ¿no?, en Estados Unidos o en Europa, donde hoy en día, y creo que desde hace ya bastantes décadas, hacen recreación. No sé si ustedes han escuchado hablar del término recreación histórica, y es donde, bueno, pues una serie de personajes se visten a la usanza, se ponen atuendos históricamente correctos en la medida de lo posible, porque bueno, tratar de recrear, no sé, probablemente no sé, hacer la tela de cero, claro que es muy complicado, ¿no?, con las técnicas de hace 200 años, pero en la medida de lo posible la recreación histórica hace justo eso, buscar acercar y humanizar cómo se hicieron, cómo se ubican y de qué forma se utilizaban ciertos objetos. Ya no digamos, obviamente, emociones fuertes. Por ejemplo, la guerra, yo espero que nadie nunca tenga que estar involucrado en una guerra, pero el hecho de estar entre tus compañeros y amigos muertos debe ser una cosa horrible, terrible. Y esa es la clase de recreación histórica que nosotros de repente denominamos como intangible. No sé si sea correcto ese término, intangible en el sentido de que no lo puedes tocar, pero sí lo puedes sentir. Es decir, no sé, la felicidad o cosas como recreamos a veces comida, ¿no? Específicamente yo estoy involucrado en la recreación medieval y hacemos comida con recetas pues, de hace, no sé, 700 años. Que no encontramos a veces los ingredientes, o hay que traducir incluso lo que se quiso decir. Pero créanme que el hecho de degustar cosas así que nunca habías probado en tu vida también tiene un valor muy interesante, y entonces te hace apreciar de otra forma, ¿no? También tenemos que recrear muchas de las herramientas. Hay un ejemplo muy interesante, y es que algunas veces algunos armeros o gente que sabe de armaduras, por ejemplo, encuentra piezas con bisagras que no saben para qué son, ¿no?, en una armadura, entre tantas cantidad de elementos que hay, y entonces
había una pieza muy interesante y muy curiosa que tenían las armaduras y era una cosa que estaba aquí en uno de los petos, que bajaba y subía. Solamente era una especie como de ganchito. Y así, bueno, quién sabe para qué es. Hasta que alguna serie de recaudadores históricos se dio cuenta que esa cosa estaba ahí para recargar la lanza. Cuando tenías mucho tiempo cargada en las justas, tu lanza pesaba pues bastante. Entonces dijeron, bueno, mejor le ponemos una cosa para apoyar la lanza aquí mientras viene. Esa cosa se llama ristre, ¿no? Entonces esa pieza estaba ahí para eso, pero no se descubrió tan fácilmente hasta que alguien se puso una armadura y cargó una lanza, ¿no? Entonces, bueno, cosas como esas son de las que tratamos nosotros de encontrar y buscar en cuestión de recreación histórica. Gracias. Hay un tema que me gusta mucho. O sea, aquí siempre se habla de fomentar una cultura científica, porque obviamente estamos en el ambiente, ¿no? Los otros quieren una cultura histórica, ¿sí? Y tú propones una cultura de la conservación patrimonial. O sea, si no hay una cultura de conservación, o sea, hay que valorar el patrimonio, revalorizarlo y poder tener, fomentar una cultura de la conservación. Más allá de esta idea de cultura de la conservación patrimonial, que genera identidades, sentidos de pertenencia, en fin, ¿cómo la trasladamos a otros temas? O sea, más allá de conservación patrimonial. Yo digo, la historia se puede conservar. ¿Cómo conservamos el conocimiento científico? También, ¿sí? Entonces, habría que generar una cultura de conservación ahí también. ¿Qué opinas? Primero estoy fascinado porque esta discusión que estamos teniendo con Carmen y con Luisa dijimos, tenemos que entrarle esto ya, porque son como dos mundos que no se habían tocado. Yo organicé un seminario en 2014 y apenas estábamos descubriendo, obviamente que tenemos contrapartes y nos daba mucha curiosidad cómo le hacen de este lado. Yo veo en lo que me preguntas ahora que hay una especie de meta en paralelo. Ustedes tratan de generar una cultura de apreciación por la ciencia, sobre todo por el método de la ciencia, el procedimiento de la ciencia, ¿no? Porque esto, me acuerdo de las discusiones con mi querido León Olivé, es algo liberador para la gente, entender que la ciencia es un aporte que es corregible, que no es un conocimiento final, pero que también es más que la superchería, que el dogma. Me parece que es una de las metas del divulgador de la ciencia. Sí que se aprendan sobre qué es el spin y demás, pero eso es por algo. Y me parece que lo que se busca detrás de esto es tener ciudadanos críticos que entiendan cómo funciona su mundo y pues la ciencia, bien que mal, es lo mejor que se nos ha ocurrido para entender este mundo. Me parece que el paralelo de este lado sería esta cultura de la conservación que tiene un propósito a veces práctico y es invitar a los visitantes a visitar los sitios de una manera respetuosa, a no involucrarse en el coleccionismo, que es dañino porque promueve el saqueo, ¿no? A reportar sitios que están siendo afectados, ayudarnos en el momento que alguien como Peña Nieto se le ocurre que le van a hacer no sé cuántos miles de agujeros a la pirámide del Sol, ¿se acuerdan? Porque quieren poner focos, y que todos no nada más vamos a salir los activistas de siempre a decir, oigan, no, sino que la gente va a decir, oigan, es un patrimonio que está siendo dañado. A eso va. Sin embargo, tiene que ver con estos diferenciadores que preguntabas tú al principio, Luisa, de la divulgación significativa en términos de la propuesta original de Ham, que se llama interpretación temática, y que tiene que ver también con el descubrimiento de Folke Dierking. O sea, no conocíamos la última versión del libro, cuando estábamos terminando pero conocíamos la del 92, y coincidimos con ellos, porque ellos tienen una preocupación similar, y es que esto sirva realmente de algo a los receptores, que les sirva a los ciudadanos. En el caso de la interpretación que nosotros hacemos, esta perspectiva centrada en los públicos nos llevaba a preguntarnos por qué queremos hacer lo que queremos hacer. ¿No? Por ejemplo, ¿por qué quisiéramos que alguien sepa que el electrón no tiene spin? ¿No? Y esta pregunta fuerte es la que a veces pone de nervios a mis colegas norteamericanos, porque diríamos para que sepan, ¿no? Para que conserven el patrimonio. Pero yo me podría poner como un asesor de un senador al que conocí hace unos años y que me dijo, ¿y por qué conservar el patrimonio arqueológico es más importante que hacer el metro, o tener hospitales, o llevar agua a las comunidades, o hacer carreteras? Y un arqueólogo, cuando le preguntas eso, pues
no sabemos ni qué contestar, ¿no? Porque eso nos parece que es obvio, ¿no? ¿Por qué la gente tendría que aprender física? ¿No? ¿Cómo para qué? O sea, a los físicos y a los divulgadores eso nos parece como ultra obvio. Y ahí empiezan algunas de las diferencias con la interpretación temática, porque Sam Ham seguramente no estaría de acuerdo en lo que voy a decir ahorita. Porque, ok, queremos hacer interpretación temática a nuestro estilo de divulgación significativa para proteger este patrimonio. Pero si este asesor del senador me pregunta ¿por qué? ¿No? Yo tendría que tener algún tipo de respuesta más o menos congruente. Y ahora sí, si quieren, ponemos la lámina que les prometí hace un rato, porque ahí viene, que es la definición actual, que seguramente va a durar de aquí al jueves próximo, y que no lo van a encontrar en el libro, porque eso me di cuenta que ya terminamos el libro y él me dijo, y en ningún momento la definiste. Dije, wow, no, qué buen lector. Entonces, esta interpretación temática a la mexicana, déjenme para acá, para pasar para acá, para que la veamos, ¿no? ¿Qué es y cómo se diferencia? O sea, no es un cambio de nombre nada más, era la pregunta. La que sigue, por favor. Entonces, ¿qué es? Es una estrategia de comunicación educativa patrimonial. Ah, muy bien, muchísimas gracias. Muy bien. Y el otro es para avanzar, ¿verdad? No está activado el avance. Ah, el de en medio nada más. Ah, ok. Entonces, primero es una estrategia de comunicación educativa. Que eso compartimos, creo, con lo que hacen los divulgadores de ciencias, que hacemos comunicación educativa. En nuestro caso es patrimonial, porque es sobre el patrimonio, ahorita sobre el patrimonio arqueológico, pero lo hemos aplicado al patrimonio histórico en la ciudad de León, lo aplicamos al diseño de un museo en el puerto de frontera, inclusive del momento actual, es decir, que pensamos que no se restringe a lo arqueológico. Luego algo muy importante que mencionó Carmen, ocurre en un contexto no formal, en donde se da precisamente un proceso de aprendizaje contextual, como el que se llama informal, le llaman informal, contextual, que es como le llaman Folke-Dierking. Una característica que no tiene necesariamente la interpretación temática original de los parques nacionales de Estados Unidos es que se centra en las personas. Es decir, nosotros sí nos tomamos en serio y por eso es que empezamos a hacer, sin saber mucho de estos estudios de públicos. Ahí reporto yo cosas que a mí se me ocurrieron desde el 2000, que hicimos con mis alumnos, sin tener mucho conocimiento de causa, salvo la lectura de Folke-Dierking y Beverly Serrell y algunos otros autores. Pero nos parece que si no nos centramos en las personas, vamos a fracasar. Y personas incluye visitantes, incluye los habitantes cercanos a los sitios patrimoniales, ¿no? Los turistas, que se definen como aquellos que pernoctan en el lugar, o sea, sobre las personas, no en las cosas, no en el museógrafo, no en el curador, ¿no? No en los objetos, en las personas. Porque de otra manera, mejor dejamos al patrimonio guardadito y no le pasa nada. Entonces, ¿para qué queremos hacer esto? Lo queremos hacer porque... No, creo que no. No avanza. Le ponen, perfecto, ustedes. ¿Para qué? Para que promover un disfrute y una comprensión más profunda. ¿Qué significa esto? Que si yo voy al Tajín y no me enteré de que ni siquiera es maya, pues mi comprensión no fue tan profunda. Y lo que hacen los estudios de significado personal, que aplicamos nosotros desde el 2013 en los sitios que hemos estudiado, es encontrar que la gente realmente no está entendiendo. La diferencia de lo que entendían sobre el sitio antes de entrar y cuando salen es mínima. Eso significa que nuestros cedularios, que han mejorado muchísimo gracias a la Dirección de Operación de Sitios del INAH, que hace un trabajo realmente extraordinario y ha ido mejorando con el tiempo, todavía no llegan al nivel en donde realmente busquemos y logremos una comprensión profunda. Y no nada más de datos, sino realmente por qué está eso ahí, ¿no? Y a veces también un disfrute más profundo, porque a mí me puede decir que este sitio, como nos tocó en León, es un ejemplo del barroco neóstilo, ¿no? Y tal vez me pueden explicar los términos barroco neóstilo, como haríamos tal vez en la ciencia. Pero eso no me dice, o no facilita que yo disfrute estéticamente mejor. Tendría que darme un poquito de criterios de apreciación estética, ¿no? Para que yo realmente lo disfrute. Si no, la gente dice, sí, barroco neóstilo, gracias. La que sigue, por favor. Pero ¿para qué queremos eso? Para lo que decía ahorita, precisamente, que es general una cultura de conservación a través de socializar estos valores patrimoniales. El patrimonio tiene cuando menos 5 dimensiones de valor: uno estético, uno histórico, uno simbólico, uno científico y por supuesto el mercantil, que es lo que la gente y los políticos ven, ¿no? Nosotros queremos que todos los valores patrimoniales se entiendan mejor, y aquí viene la ruptura con la tradición estadounidense. ¿Y eso como para qué? ¿No? La siguiente, por favor. Para colaborar a la formación de una ciudadana crítica.
De eso se trata. El patrimonio es un recurso de aprendizaje tan poderoso porque nos recuerda que todo es histórico, no hay nada natural. En lo social no hay nada ni natural ni eterno. Todo es producto de procesos sociales, de forma tal que, digo, le dolió mucho a nuestro anterior arzobispo, dice, cuando se acaba de retirar el arzobispo primado de México, ¿no? Si no pude parar el matrimonio antinatural. Y ahora que estamos en el mes de la diversidad sexual, ¿no? Pues señores, que no hay tal cosa como un matrimonio natural, aprenda antropología, ¿sí? Hay uno contra muchos, muchas contra uno contra otro, otras contra otras, ¿no? Y por eso el enfoque antropológico. La antropología, a través del patrimonio cultural, nos muestra que esto ha sido distinto y que ha cambiado. Y si el matrimonio católico es viejo, bueno, y está sancionado por ley religiosa, digamos, pues vamos a los musulmanes, ¿no? Mamá dijo cuatro esposas está bien, hasta ahí, ¿no? Entonces, si nosotros somos capaces, por un lado, de desnaturalizar lo que vivimos hoy día, y por otro lado, de historizarlo, y eso es lo que el patrimonio hace, ese es el valor del patrimonio cultural, ¿no? Estamos haciendo un bien y estamos permitiendo que la gente aprenda este patrimonio, y eso, esperamos, los va a hacer una ciudadanía crítica. ¿Como para qué? Pues para que puedan trabajar en colectivo hacia una ciudad más incluyente, más igualitaria y más sostenible. Eso es lo que queremos hacer. Y como se verá, es una meta fuerte. Y ahí es en donde algunos colegas norteamericanos dicen, hijo, es que eso ya es político. Pues sí, la divulgación significativa es inminente y explícitamente política, ¿sí? Y por eso una de nuestras preocupaciones centrales es la relevancia, ¿no? Que nos da para discutir ahorita en un ratito más, porque, por ejemplo, acabo de estar en Tikal, ¿no? Que me habían dicho que lo había interpretado Ham, no resultó ser cierto, yo iba muy ilusionado. Y me quedé viendo una cédula de estas que nosotros también sufrimos para que sean cortas. Y decía, este es el palacio, la tumba del rey Ahau Chasarra, ¿no? Gobernante número 17 de Tikal. Toda mi vida pensé que era el 14. Esto cambia todo. ¿Sí me explico? O sea, ¿a quién diablo le interesa saber que era el 14 o el 15? O que se llama Ahau Gachupatún. O sea, ¿cómo enriquece mi vida eso? Ese es el centro de la evaluación significativa, la relevancia. Imagino que a ustedes les pasa lo mismo. Hay que enseñar el spin por algo. Y ahí tenemos el punto de confluencia. Gracias. Quiero continuar con este tema y dar pie a María Antonieta, que nos explique también su trabajo. Al nosotros hablar de las emociones, dices muy bien en la entrada, hay que ver exactamente en qué emociones nos apoyamos, cuáles son las emociones que provocamos y qué proponemos al público en cuanto a actividades que los impliquen, porque no se trata de que vengan, visiten y se vayan, no se trata de que nada más dizque aprendan X o Y, si es el 17, el 14 o el electrón, sino actividades que impliquen al público. Y en este sentido quiero darle cabida a María Antonieta, porque ella hace un estudio también con estudiantes y se parece mucho a uno que yo hice también hace muchísimo tiempo cuando daba el aprovechamiento turístico del patrimonio, ¿sí? Y los estudiantes a nivel licenciatura, ¿sí? Cuando llegaban a esa materia, dices, bueno, que hay turismo de sol y playa, ya sabes, turismo cultural, ¿sí? Bueno, ¿y los vas a llevar a una zona arqueológica? Claro. ¿A qué? Pues a ver pirámides. Pues sí, pero a ver un ejemplo, si los llevas a Chichén Itzá, suponte que nos vamos nosotros a Yucatán, ¿no? Si los llevas a Chichén Itzá, ¿qué ven en Chichén Itzá? Pirámides. ¿Y en Uxmal? Pues pirámides, ¿sí? Y nos vamos así, Tulum, y no pasaban de pirámides, ¿sí? Y imagínate si nosotros queremos proponer un buen aprovechamiento turístico de nuestro patrimonio si nada más oferto pirámides, ¿sí? Entonces, también se tenían que hacer estudios semejantes como el que hiciste tú en uno de tus artículos, y celebro mucho que tú sugieras de que siempre hay que revisar toda la literatura, o sea, ser muy profusos en las literaturas para no tener nada más
la postura de unos científicos o la postura de otros, sino ser profuso en esa revisión minuciosa. ¿Serías tan amable de explicarnos esa investigación que hiciste, que la narras aquí muy bien en este libro? Porque creo que puede ser punto de lanza para muchos otros cambios. Y un paréntesis, ¿qué creen? Aquí tenemos 10 libros en venta. Entonces, están escondiditos, pero sí hay 10 libros en venta. Es ¿Ya nada más hay 5? Ah, bueno, ya no hay 10, ya nada más hay 5. Por favor, porque el libro es muy importante, o sea, tiene muchas miradas que a todos nosotros nos va a servir. Por favor, María Antonia. Gracias, Lisa. Bueno, en el libro hay un énfasis muy grande en el estudio de públicos. Entonces, evidentemente los contextos de los públicos también cambian, y un reto enorme al que nos enfrentamos quienes trabajamos en comunidades, como también el doctor Jaime Delgado, que también ha trabajado mucho este tema, es que también hacemos como un alto cuando revisamos que la gente que vive todos los días con ese patrimonio es quien se queda, ¿no? Es quien vive, es quien tiene la capacidad física, voluntaria o involuntaria, de hacer, deshacer, ignorar o lo que sea con ese patrimonio. Entonces, bueno, fui convocada a un proyecto arqueológico en donde hay un sitio arqueológico en donde vive una localidad de pocas personas, unas 2,000 personas. Y en el marco también de mi investigación doctoral fue que hice una suerte de estudio de público, pero de esta gente, de la gente que vivía allí en las inmediaciones del pueblo de Oconagua, en Jalisco. Entonces, dentro de las metodologías que evidentemente implicaron tratar de rescatar cuál es la percepción, la opinión de la gente, de políticos, de arqueólogos, de auxiliares de arqueólogos, de gente de la localidad que ha trabajado en ese proyecto arqueológico, pues qué es lo que saben de esa cosa, ¿no? Llamada patrimonio arqueológico, que tanto hablan los arqueólogos que están ahí asentados y viviendo literalmente en ese lugar desde hace algunos pocos años. Llegaron para quedarse, pero los arqueólogos, las arqueólogas, a veces no somos muy conscientes de que vamos a provocar un cambio social, ¿no? Entonces, sí fue un trabajo muy interesante porque incluyó el estudio de un tipo de público muy particular, que también fueron los estudiantes de primaria y de secundaria, que vivían no solamente ahí, sino en un poblado cercano que se llama Teochitlán, que está en donde está un sitio arqueológico mayor con más historia de turismo que llega. Y fue una cuestión comparativa muy interesante porque nos permitió reconocer cuál era el punto de partida. Lo que queríamos saber era, y partiendo de un interés por hacer comunicación, divulgación significativa del proyecto arqueológico, de la arqueología local hacia la gente de la localidad, pues teníamos que saber por dónde empezar, ¿no? Porque muchas veces empezamos diciendo, este sitio arqueológico fue poblado en el periodo epiclásico, y la gente dice, ¿y eso qué es? ¿Con qué se come? ¿No? Oye, pero ¿desde dónde tengo que empezar a hablar, ¿no? De arqueología? Pues desde qué es arqueología, ¿no te parece? Pregúntale a la gente qué es arqueología y a ver qué sorpresas te das. Y sí, en efecto, pues ahí sale que si los dinosaurios, que si los ovnis, que sí, ¿sí? Y es increíble porque de ahí dices, pues espérate tantito, antes de poner una cédula en donde le expliques a la gente de tu localidad que aquí vivió gente en el periodo epiclásico, mejor dile de qué estás haciendo aquí, ¿no? ¿Quién eres? Pues eres un arqueólogo, pero ¿qué cosa es eso? Son cosas súper básicas. Entonces el estudio
sí tuvo un gran componente de preguntarle a la gente qué es la arqueología, cuál es la percepción de pasado, ¿no? Porque eso también era muy interesante. A veces en arqueología asumimos que toda la gente sabe de los periodos prehispánicos, cuando en realidad, cuando menos en el ejemplo de esta localidad, daba igual si hablaba de la revolución, de la independencia o del preclásico tardío, ¿no? Sí, es bien interesante. Y fue un conjunto de estrategias, muchas de ellas retomadas, de experiencias de la bibliografía, de una experiencia que tuvimos por invitación del doctor Gándara a estudiar visitantes del Museo Nacional de Antropología, cuando estábamos estudiando interpretación del patrimonio del año 2000. Y otras que también como que con la creatividad y cuando uno está estudiando el doctorado le salen y a ver qué sale algunas cosas, ¿no? Y dentro de estas fue proponerle a los estudiantes que hicieran una dramatización de lo que ellos se imaginaran que era la vida en el pasado, ¿no? Y yo las únicas instrucciones que les dije fue, ustedes son un grupo ¿de qué? No sé, ustedes lo van a decidir. ¿Cuántos son? Pues los 4 equipos que se alcanzan a formar aquí. Ustedes nada más díganme cómo viven, qué hacen, qué comen, porque el cómo viven, que eso es una cuestión que siempre reitero mucho, cómo viven es la pregunta automática de mucha gente, de la curiosidad que le da sobre sociedades antiguas en sitios arqueológicos, ¿no? Entonces, como tratando de ver, ustedes díganme, yo se las regreso. Tú quieres saber cómo vive la gente, cómo vivía la gente aquí, mejor yo te la regreso. Tú dime cómo piensas que vivían. Y salen cosas en donde se espejean sus formas de percepción de vida contemporánea. Entonces sí, fue una cuestión comparativa muy interesante, porque en el otro poblado sí salieron datos, salió por ejemplo el conjunto de palabras, juego de pelota, ¿no? Juego de pelota en donde dices, aquí ya hubo la mano negra de un arqueólogo que alguna u otra vez dijo, aquí hubo un juego de pelota. ¿Qué cosa es eso? Bueno, eso ya es otra cosa, ¿no? Pero en aquel sitio, en el de más historia de manejo del sitio, de excavación, intervención y demás, ya los estudiantes ya tienen un conocimiento diferente, y acá salieron cosas en donde decían, ¿cómo vivían? Pues salvajes, comiendo de lo que veían por ahí, muy sanos, pero eso sí, muy felices, pobres, pero muy felices. Eran como las 4 palabras que aparecieron al tope del pico de esta percepción social, y dices, pues aguas. Entonces, señoras, señores, divulgadores de la arqueología local, este es el punto de partida. Ahí ustedes vamos a trabajar en conjunto, ¿no? Pero entonces, sí fue una cuestión interesante, porque finalmente es complementaria de saber qué es lo que la gente piensa. Bueno, en este caso, haciendo como una pequeña analogía, ¿no? Que es la ciencia, ¿no? Que me imagino que ustedes también lo deben haber inquirido en alguna que otra ocasión, porque las sorpresas que se dan finalmente son los puntos de partida sobre los cuales uno genera los programas de divulgación. Déjame agregar una más rápidamente, Luisa. Para hacer otro comercial, porque de esa tesis se derivó luego todo un volumen que también, no está aquí, pero recomendaría yo mucho, que se llama Compartiendo el Tesoro, que es la aplicación de estas ideas de interpretación temática y divulgación significativa a cómo hablar de la arqueología con un público general. Yo creo que es uno de los aportes de Tony, que es muy modesta para decir que lo hizo. Sí, gracias. Rápidamente me gustaría compartir una anécdota muy interesante que tiene que ver con justo localidades pequeñas, y creo que es el momento en que yo me enamoré de la parte social de la museografía, no tanto ya de la parte de sus posibilidades de comunicación. Hace quizá unos 10 años, a través del doctor Alfonso Valiente, paleontólogo, él llevaba a sus alumnos a un lugar que se llama San Juan Raya, que está en la sierra de Puebla, entre Puebla y Oaxaca. Y resulta que este poblado pues es casi una ranchería, donde la mayoría de sus hombres pues, están en Estados Unidos, ¿no? La gente que está ahí son las señoras y los niños prácticamente. Es una población de menos de 1000 personas, probablemente muy, muy pequeñita, pero ellos tienen una peculiaridad, y es que en San Juan Raya están a flor de tierra fósiles prehistóricos, ¿no? O sea, no estoy seguro de qué eran, pero básicamente uno los patea, ¿no? En el suelo. Y ahí iban a visitarlo paleontólogos de varios lados del mundo, pero en una población pues, ínfima, pequeñita, iban pocos. Sin embargo, esta gente se dio cuenta pues que tenían un tesoro, literalmente tenían un tesoro ahí, pero ellos no sabían nada, ellos eran gente de campo, y a través del doctor Valiente llegaron un día me acuerdo, llegaron a Margen Rojo, y llegaron así dos señores grandes, porque también son ya gente grande los que están aquí, y llegaron con una bolsa de monedas.
es que es lo que tenemos para hacer el museo, ¿no? No tenemos, pero ahí dices, ay, no, así como que aparte te rompe el corazón, ¿no? Bueno, pues al final de cuentas Margen Rojo decidió hacerlo gratis, no era muy grande, lo que tenían eran vestigios casi arqueológicos de algo que era el CONASUPO, que eran tres cuartitos, un edificio de 3 cuartitos que hicieron en algún momento ahí los gobiernos, y bueno, ahí se generó el Museo Paleontológico de San Juan Raya, que eran, insisto, 3 cuartitos pequeñitos, pero básicamente lo que fue y que se hizo fue pues tener 3, 4 cédulas, ¿no? Hablando de los procesos de fosilización. Una colección muy interesante que ellos tenían ya, que bueno, básicamente la tenían como regada en el patio, en el piso, y se puso, bueno, en vitrinas por lo menos, porque eran piezas muy interesantes y muy importantes. Y bueno, pues yo tengo por ahí unas fotos que quizá luego las mostremos, pero la cara de los niños es bien interesante, obviamente, pues muy, muy humildes. Estaban felices, estaban contentos de tener algo nuevo en su tierra. Y bueno, años después, yo me metí por curiosidad a ver, googleé, ¿no? Así, San Juan Raya, y aparecieron fotos de bastantes ríos de gente pasando ya por sus tierras. Y bueno, pues obviamente disfrutando de este patrimonio que ellos tenían ahí. Digamos, esta gente se dio cuenta, es decir, sin prácticamente ninguna educación, o muy poca educación, se dieron cuenta de que había un patrimonio. Además, hablando de la querencia, ¿no? Que también ustedes hablaron, el que ellos tengan esa querencia, ¿no? El querer, ese patrimonio, ese querer, eso es bien importante. Y bueno, esa gente lo sabe, pero bueno, esta gente quizá como nosotros que puedan como apoyarlos y ayudarlos, ¿no? Bueno, cuando hablabas, Manuel, del para qué, bueno, en efecto coincidimos. Nosotros buscamos, la doctora Reynoso trabaja mucho lo que llama miradas de la divulgación, que ya llegó, por cierto. Bueno, la divulgación además tiene distintos propósitos, pero digamos que el general es interesar a la gente por la ciencia y en busca, entre otras cosas, de un pensamiento racional, de entender la naturaleza racionalmente, de poder tomar mejores decisiones. Eso a la larga te hace vivir mejor, comprender mejor el mundo, tomar mejores decisiones. Y bueno, sí, caeríamos en la parte política, ¿no? Pero de lo que han estado los tres hablando en este último segmento, a mí me gustó mucho una parte del capítulo primero que escribiste, donde hablas de los 3 elementos estratégicos para la interpretación temática, porque tenemos enormes coincidencias nuevamente con la divulgación de la ciencia. Y me voy a permitir mencionarlas muy brevemente. Nos dices que si hay prejuicios no puede haber conocimiento nuevo. Y esta es una rama muy explotada todavía hasta la fecha, empezó en los 90, no solo en la divulgación de la ciencia, sino en su enseñanza, lo que llamamos concepciones alternativas. Es decir, estos son como obstáculos epistemológicos para comprender los fenómenos de la naturaleza, porque el cerebro humano se hace las explicaciones con lo que tiene a la mano, digamos, de cómo funcionan los fenómenos, principalmente naturales. Y esas explicaciones están tan arraigadas que nos impiden entender mucho más allá. Porque hace rato que daba el pésimo ejemplo del electrón, me refería nada más al lenguaje, no que el público que tenga que, nada más al lenguaje, sí. Bueno, y nos dices que si hay prejuicios no cabe conocimiento nuevo. Esto lo hemos visto en la ciencia. Si tú sigues explicando un fenómeno de manera, digamos, intuitiva, infantil, como le quieras llamar, según la escuela de pensamiento, pues va a ser muy difícil que te apropies de la explicación científica. En eso coincidimos. Después nos dices que una especie de regla es utilizar algo que el visitante intuye o sabe, como una especie de andamiaje. Exacto. Y eso se utiliza mucho también en la ciencia para hacerlo significativo. Y esto implica que también tengas un conocimiento directo de tu público, lo más interpersonal posible, de manera que puedas captar rápidamente, sobre todo los que hacen la llamada divulgación cara a cara, que son unos magos, yo los admiro, sobre todo los anfitriones, que de una plática y de unas cuantas preguntas, luego captan qué sabe y cuál va a ser el andamiaje para construir más. Y por supuesto,
menciona sorprender al visitante, ¿no? Y creo que en eso tenemos una coincidencia total. Sorprender en el sentido de no quitarle la cartera, sino de emocionarlo, decirle algo que no sabía, exacto, motivarlo, etcétera, ¿no? Que además, estarás de acuerdo conmigo, tiene un fundamento de estos que mencionaste, que Ham propone en su artículo aquel, de que la atención se focaliza más fácil si hay una sorpresa. Sí. ¿No? Entonces yo creo que eso lo usamos los dos. Pero para mí esto está súper revelador, porque era lo que yo quería conocer. Vamos a tener que empezar a intercambiar literatura, porque es una maravilla, y intuíamos que algo así pasaba por acá. Claro, y bueno, con tu ejemplo, ya terminaría yo diciendo que Sam tiene una parte también que es muy útil y muy reveladora, que dice que cuando queremos explicar sobre todo algo en ciencia, pensemos que estamos contando un chiste. Cuando empezamos por la parte de atrás del chiste y no creamos la expectativa, pues bueno, se dice muy feo que algo le pasó al chiste, ¿no? Sí. Y justamente él dice, bueno, imagínate cuál es el punchline, ¿no? Exacto. Piénsalo primero, pero no lo digas, y entonces ve construyendo. Y él menciona que por eso esos chistes de escena 1, sale un señor bañándose, escena 2, sale una señora. Ese tipo de secuencias narrativas que además tienen una expectativa y tienen una punchline con la que tú cierras, son súper eficaces y seguirán siendo en la humanidad. Y mucha gente que es, digamos, un divulgador innato, tiene esa idea o que se capacita para hacerlo, justamente utiliza ese tipo de recursos que tú estás sugiriendo aquí en tu capítulo. Así es. Gracias. Bueno, antes de que se llegue el tiempo final, quisiera darles una lectura rápida de los nombres de los capítulos y los autores. Tenemos la fortuna de tener a uno de los autores con nosotros, nuestro colega Beto Aguirre, del Colmich. Entonces, bueno, tenemos una presentación a nombre de Manuel y su servidora, y después un capítulo que lo recomiendo muchísimo, es el corazón realmente de la síntesis de hasta dónde iba la interpretación del patrimonio al momento en que se presentó el libro a publicación, de la interpretación temática a la divulgación significativa del patrimonio arqueológico de Manuel Gándara Vázquez, la interpretación de los sitios patrimoniales en el resguardo de Lima, un reto compartido, en donde también hace un recuento Alejandra Mosco Jaimes, replicadores de la arqueología y la historia para la preservación del patrimonio en el ámbito de la educación formal, de nuestra colega Magdalena García Sánchez, también muy estudiosa de la interpretación en el ámbito de la divulgación del patrimonio cultural en el ámbito de la educación formal. Después viene una parte casi dedicada a los estudios de públicos, la arqueología y sus públicos, aportes para un estudio desde la museología, de Leticia Pérez Castellanos. 3 experiencias rápidas de estudios de públicos en sitios arqueológicos, de Manuel Gándara Vázquez. Estudios de público e interpretación del patrimonio en el Museo Anahuacalli, de Nahum Solís Dávila. Acercamiento a un tipo de público, estudiantes de Oconagua, Jalisco, y su relación con su patrimonio arqueológico, de su servidora. Resultados de 3 estudios de visitantes en Tlatelolco, de Patricia Ledesma Bouchan, que actualmente es la directora del Museo del Templo Mayor. Después, Ixcatiopan no está en los huesos, aportes y dilemas de la interpretación temática, que está muy divertido. De la interpretación temática a la mexicana en un museo guerrerense, de Patricia Ledesma Bouchan. Arqueología en Teuchitlán y para Teuchitlán, un proyecto de divulgación estratégica, también de su servidora. Participación comunitaria e interpretación temática, el caso de la comunidad de Buenavista, Ojo Caliente, Zacatecas, de Raquel Ruiz Ortiz. Proyecto de señalización de zonas arqueológicas, dirección de operación de sitios INA, apuntes para una revisión histórica, de Mariana Sugavara, que también lo remitiste. El agua y sus usos, una propuesta para la comunicación del patrimonio, de nuestro colega Alberto Aguirre Anaya. No sé si puedo atreverme a invitar al colega que también refiera un poquitito a su que quieran ustedes, bueno, hay muchas cosas por seguir, pero adelante, ya que están aquí, vamos a aprovecharlos. Si quieren pasar, por favor. Una palabra o unas palabras. ¿Hay otro micrófono? O Silvana o Gaby. Yes, por favor. Ahí hay otro micrófono. Gracias.
Ay, sí, pues yo vine aquí por casualidad, casi, miren lo que me hacen hacer. Como arqueólogo, uno trabaja con el paisaje. Y el paisaje es parte de la vida cotidiana. Esa fue la razón por la que traté de acercarme acá a los colegas que hacen divulgación. Si uno quiere conservar el patrimonio arqueológico, el paisaje es el patrimonio arqueológico por excelencia, siempre lo vivimos, lo estamos construyendo, y es a partir de esa inquietud que me acerqué a ellos. Pues nada más. ¿Hay otra persona, no? ¿No? Bueno, Manuel, Leti Pérez hace un artículo muy interesante sobre la experiencia y pone la experiencia en distintos niveles, que es muy interesante, es muy recomendable ese artículo. La economía de la experiencia. ¿Nos puedes ahondar un poquito más en ese concepto, por favor? Sí, es algo que pesqué en un libro que tal vez conozcan varios de ustedes, se llama La economía de la experiencia, de Payne y Gilmore, que en los 90s, 98, si no me equivoco, proponían que estamos entrando en una nueva fase de la economía. Primero fue una economía de extracción de materia prima, luego una economía de producción de mercancías, que fue la que ocupó el capitalismo original. Luego, a mitad del siglo XX, pasamos a una economía que ellos llaman de servicios, que casi pasó sin que nos diéramos cuenta, en donde ya no estábamos comprando tanto mercancías o materia bruta, sino servicios. Y cada vez que saltamos en una economía a otra, se va incrementando la cadena de valor y la cantidad de valor que algo va a tener. Y decían ellos, en un tono medio predictivo, medio ya sucediendo, lo que ha sucedido ahora es que al final del siglo XX estamos entrando en una economía donde lo que la gente quiere son experiencias. Y entonces señalaba que se ha gastado más, para el momento que se escribe el libro, se gastó o produjo más valor la economía de la experiencia, que sea la del entretenimiento, deportes, cine, juegos, etcétera, que la energética, que uno pensaría que es la que domina la economía mundial. Y entonces proponían que lo que habría que hacer es construir para los clientes de cualquier negocio experiencias que fueran inteligentes, interesantes, motivadoras, y prácticamente llegaba a una conclusión que ya es un poco jalada de los pelos, en mi opinión, y es que había que convertir al CEO o gerente general de una empresa en el director de teatro de la empresa, a los vendedores en los actores, tenía que haber un argumento, ¿no? Y una escenografía, y que yo creo que es un poco ya exagerado, pero lo cierto es que durante un tiempo, no sé si todavía sigue, la tienda de Nike en Nueva York, te cobraban por entrar. Si comprabas algo, te lo descontaban, ¿no? ¿Por qué? Porque adentro una serie de experiencias que tenían que ver con el deporte, y había gente dando seminarios y talleres y estos masterclasses y demás, y el show de estar ahí era lo que se te estaba cobrando. Y los otros ejemplos que dan, seguramente los conocen, ¿no? Planet Hollywood, que fundó Schwarzenegger, y entonces iba uno a Los Ángeles y veía a Schwarzenegger de repente ahí. Hard Rock Café, que está musealizado, tiene la guitarra de Pete Townshend, la chamarra de Elvis Presley, y que la gente quiere eso. Yo lo que digo, pensando como mexicano, es que los norteamericanos ya se dieron cuenta de algo que los mexicanos sabemos muy bien, y es que nadie te quita lo bailado, lo comido y otros gerundios que no puedo reproducir aquí. Gracias. También, Daniel, aquí se discute mucho, o se presenta mucho, la problemática de cómo cambiar el sentido previo en temas arqueológicos, ¿sí? Y hay una cita muy interesante. ¿Cómo, al planear una exposición, un museo, cómo piensan ustedes que pueden propiciar la construcción de sentidos, de significados, o enfrentarse a este problema, cómo cambiar el sentido previo de algo? Sí. Que yo creo que en museos de ciencias también se presenta mucho. Hay tantas ideas poco fundamentadas en los visitantes que cuesta mucho trabajo cambiar ese sentido previo. Tú como al pensar, digo, no sé qué tanto abordan ese tipo de problemáticas en la concepción y diseño de una exposición.
Bueno, pues sí, es bastante complicado lo que estás preguntando, obviamente. Primero, un poquito antes de contestar esto, también quería hacer una alusión al nombre del libro, porque creo que toda la información que viene aquí adentro es desde el punto de vista externo a la gente que trabajamos en el INAH. Es todo lo que querías saber acerca del INAH y no te atreviste a preguntar. Creo que aquí está bastante, por lo menos a nivel museográfico, porque viene una descripción muy padre de todos los tipos de cedularios, por ejemplo, que hay, ¿no? Eso como a nivel de comunicador gráfico y diseñador, me da como un alineamiento muy interesante, ¿no? Encontramos obviamente pues particularidades en las que coincidimos, ¿no? Bueno, nosotros y yo desde hace un par de años también hemos estado analizando la parte de las experiencias personalizadas. Y ahí es donde un poco interviene la parte de la tecnología ahora con las apps, que es lo que yo he estado ya personalmente desarrollando de un par de años para acá. Y es justo esto, es decir, bueno, siempre nos enfrentamos a los shows externos, es decir, la museografía es algo que va marcada siempre y empujada sin querer por lo que sucede en el exterior. De todo, es decir, por ejemplo, los tipos de gráficos, el tipo de diseño, eso está marcado por el exterior. Si tú quieres impactar a un niño, a un chico, a un joven, híjole, la gráfica a la que ellos están expuestos en internet bueno, ya es muy fuerte y poderosa. Y nosotros salimos con un dibujito a línea en blanco y negro. Evidentemente nos metemos el pie a nosotros mismos, ¿no? Entonces tenemos que estar todo el tiempo trabajando con estas tecnologías en el exterior, ¿no? Entonces, las apps son algo que yo he estado viendo, que es una buena opción, bueno, me supongo que muchas otras personas también. Sin embargo, queremos enfocarla a un punto de vista muy especializado, es todo en recorridos personalizados, porque como bien sabemos, los públicos, pues hay una gama impresionante, ¿no? de conocimientos y de cuestiones previas. Entonces, creo que las apps, además de volverse algo ya tuyo, o sea, tu teléfono ya es casi como parte de ti, ¿no? Yo he visto gente que casi lo atropellan con su teléfono, ¿no? Entonces, obviamente es un extremo negativo, pero creo que si lo podemos utilizar de manera positiva, enfocado a la divulgación, ¿no? Y a la profundización de estos temas, creo que puede ser muy interesante. Por ahí yo creo que podría estar la situación, que la gente ya se lleve consigo esa información, que se la lleve realmente y que si quieres en tu casa vuelva a ver y regresar lo que vio o las fotografías que tomó o cuestiones como realidad aumentada, ¿no? Que también te pueden dar mucha profundidad. Obviamente todo esto tiene que estar súper revisado por curadores, ¿no? No podemos nosotros de la nada y de la manga sacar cuestiones que pues no vendría el caso, ¿no? Creo que eso es parte del camino que yo visualizo, aunque tiene sus complicaciones todavía, creo que es parte de lo que podríamos como estar abordando, ¿no? Cuestiones autoconducidas. No sé qué opinen el maestro Gándara, que también tiene experiencia en eso, ¿no? Es una vía. Recuerdo, tú estabas hace algunos ayeres con los kioscos interactivos en zonas arqueológicas, ¿no? Ahora, pero bueno, en aquel entonces era así el gran boom, ¿no? Esas nuevas tecnologías en una zona arqueológica, y ahora ante una visita personalizada a través de una app y te la llevas a tu casa, ¿no? Entonces, esa interactividad, esa interacción continúa y bueno, pues hay que aprovecharla también, ¿no? Ahora, eso no quita muchos problemas del sentido, el lenguaje, la traducción, la divulgación, qué tan significativo es que no, qué tan temático lo haces, no sé cómo lo manejarías, pero sí es una cosa de analizarlo y tomarlo en cuenta para esas apps, ¿no? Y claro, para las nuevas museografías también, porque si ya todo te lo puedes llevar en tu teléfono, también eso cambia el concepto